En el primer tomo del Capital, Marx afirma que en las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista, la riqueza social se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía es la unidad elemental de esa riqueza social. La mercancía es un objeto exterior que, merced a sus propiedades, satisface necesidades humanas, sean surgidas del estómago o de la fantasía, de tal manera que la mercancía no es simplemente un valor de uso confinado a la producción del siglo XIX, sino mercancía es todo aquel objeto producido por el trabajo humano que actúa sobre los recursos naturales y que produce un satisfactor de necesidades, sean del estómago o de la fantasía. Con la figura del estómago, Marx quiere decir aquellos valores de uso que responden a las necesidades fisiológicas, alimentos, ropa. Mientras que con la fantasía, Marx está prediciendo las formas de industria y de mercados que hoy en día encontramos con la industria del entretenimiento, del deporte, del arte, todas estas industrias que producen mercancías, libros, canciones, espectáculos deportivos, películas, series, televisión, que son mercancías que responden a las necesidades de la fantasía. La mercancía debe considerarse con arreglo a un aspecto doble, cualitativo y cuantitativo. Cuando se mira una mercancía con relación al aspecto cualitativo, se hace referencia a las propiedades que hacen de esa mercancía un valor de uso y que son el resultado de lo que Marx en el Capital llama trabajo útil o trabajo concreto. El trabajo útil o trabajo concreto es objetivación de fuerza de trabajo humana con la intención de producir un valor de uso específico. El trabajo útil, por ejemplo, requerido para producir un avión es distinto al trabajo útil requerido para producir un celular, a su vez es distinto al trabajo útil requerido para producir un software, para producir un medicamento en la industria farmacéutica, es distinto al proceso de producción que se requiere para producir un agrocombustible, de tal manera que todas las mercancías que existen, teléfonos, dispositivos tecnológicos en su más amplia generalidad, ropa, comida, todo lo que se comercializa en tanto que responde a una necesidad generando consumo y siendo una mercancía que se comercializa, es el resultado de un proceso de producción que implica un gasto de fuerza de trabajo humana con un fin particular determinado por la mercancía que se produce al final de ese proceso de producción. El aspecto cuantitativo tiene que ver con la cantidad de las mercancías y va a jugar un papel muy importante en la relación de intercambio gracias al valor de cambio. Marx entonces pasa a determinar que el valor de uso no solo es la expresión de la riqueza, sino que el valor de uso es al mismo tiempo el portador material del valor de cambio. El valor de cambio es una relación cuantitativa que permite la conmensurabilidad de mercancías cualitativamente heterogéneas. Si por ejemplo yo intercambio un celular por 10 chaquetas, y este intercambio está mediado por la cantidad de las mercancías que permite que se equiparen sus precios, de tal manera que supongamos que una chaqueta vale 10,000 pesos, 10 chaquetas valen 100,000 pesos y supongamos que ese celular cuesta 100,000 pesos. Por eso, al decir un celular puede intercambiarse por 10 chaquetas, siendo que el precio de una chaqueta individual es 10,000 pesos, estoy equiparando los precios de ambas mercancías y por eso digo que se pueden intercambiar. En este ejemplo hipotético, un celular equivale a 10 chaquetas gracias a que se equiparan sus precios por la cantidad de mercancías y en una cierta proporción todas las mercancías son intercambiables porque en una cierta cantidad sus precios son iguales. El precio determina el valor en tanto que el valor se refleja en el dinero como equivalente general y el valor es una medida de la cantidad de trabajo abstracto cristalizado en las mercancías. Ya lo voy a explicar más adelante. Por ahora, volviendo al ejemplo hipotético, un celular equivale a 10 chaquetas. ¿Qué me permite a mí poder volver conmensurable un celular cuyo proceso de producción es radicalmente distinto al proceso de producción de las chaquetas? El proceso de producción de las chaquetas implica un trabajo útil cualitativamente distinto del trabajo del ingeniero, del técnico, del científico que produce el celular. Y sin embargo, en la relación de intercambio estoy equiparando ambas mercancías cualitativamente heterogéneas. Marx en el primer tomo del Capital se da cuenta que lo que permite que se vuelvan conmensurables las mercancías fruto de trabajos útiles cualitativamente distintos
responde a que hay algo en las mercancías que es común a todas las mercancías como un común denominador, pero que no depende de las propiedades cualitativas que las hacen un valor de uso y que tampoco dependen del trabajo útil invertido en su producción. De tal manera que hay algo en el celular que también está presente en las chaquetas, que está presente en los aviones, en los libros, en la televisión, en los deportes, películas, canciones, todas las mercancías de la industria del entretenimiento, del deporte, que está presente en todos los aparatos tecnológicos y en todas las ramas e industrias de la economía que producen algún satisfactor de necesidades, pero ese algo no depende de las propiedades cualitativas de la mercancía ni depende del trabajo útil requerido en el proceso de producción para producir dicha mercancía, sino que ese algo solo se expresa en la relación de intercambio. Marx se da cuenta que ese común denominador, esa cualidad inmanente a todas las mercancías que sin embargo solo se expresa en la relación de intercambio, es el valor. La sustancia generadora del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. ¿Qué quiere decir trabajo indiferenciado abstractamente humano? Sencillamente, el trabajo abstractamente humano es gasto de fuerza de trabajo humana sin arreglo a la especificidad del proceso de producción que rige el trabajo útil. Tomemos dos trabajos útiles o concretos. El trabajo del ingeniero que crea un puente, el trabajo del arquitecto que crea un edificio o el trabajo de un campesino que comercializa semillas. Estos trabajos útiles son cualitativamente distintos, pero lo que tienen en común es que tanto el trabajo del ingeniero como del arquitecto, como del campesino, como del científico, como del deportista, como del músico, en todas las industrias del entretenimiento, la industria metalúrgica, la industria de lo agropecuario, todas las industrias y todos los sectores de la economía, lo que tienen en común es que implican un gasto de fuerza de trabajo humana sin arreglo a su aplicación específica en el proceso de producción destinado a producir una mercancía particular. ¿Qué tiene en común el proceso de producción de un celular con el proceso de producción de un avión, con el proceso de producción de una camisa? Que estas tres formas de invertir fuerza de trabajo humana son formas de gastar trabajo abstractamente humano, y es abstracto porque se hace abstracción de la especificidad cualitativa del trabajo útil, que es lo que determina la especificidad del proceso de producción particular para cada mercancía. El trabajo útil requerido para producir un celular es desde luego distinto al trabajo útil requerido para producir un avión, pero lo que tienen en común ambos trabajos útiles es que desde la perspectiva del trabajo abstracto son objetivación de fuerza de trabajo humana. Pero esta cualidad de la objetivación de fuerza de trabajo humana, sin arreglo a la especificidad cualitativa del proceso de producción, solo se manifiesta a través de la relación de intercambio. Cuando yo digo un celular equivale a 10 chaquetas, estoy equiparando la cantidad de trabajo abstracto, no el trabajo concreto del ingeniero en la especificidad del proceso de producción o del científico del celular, o el trabajo concreto del sastre en la especificidad del proceso de producción para crear una camisa. Lo que estoy equiparando es que hay una cantidad de trabajo abstracto que es igual en ambas mercancías, y eso es lo que permite que sean conmensurables, que se puedan intercambiar. La teoría del valor de Marx, al explicar cómo la sustancia generadora del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, permite entender cómo las mercancías se pueden intercambiar. No sería posible intercambiar mercancías cualitativamente heterogéneas, y esto ya lo vio Aristóteles, si las mercancías no se remitieran a través de la relación de intercambio a lo que en ellas es común, que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, como la sustancia generadora del valor. Volviendo al ejemplo, si yo intercambio un celular por 10 chaquetas, esta forma de intercambio es el trueque, o como la llama Marx en el primer tomo del Capital, la forma simple o singular del valor. La ecuación del valor para la forma simple o singular del valor es simplemente X cantidad de A mercancía equivale a Y cantidad de B mercancía. Siempre hay que tener en cuenta las mercancías desde el punto de vista de lo cualitativo y desde el punto de vista de lo cuantitativo, de la cantidad de esas mercancías que se están intercambiando, porque eso es lo que va a permitir encontrar ese punto en el cual sus precios son equivalentes, es decir, en el cual tienen la misma cantidad de trabajo abstracto, congelado o objetivado en ellas. En la ecuación X cantidad de A mercancía equivale a Y cantidad de B mercancía, nos encontramos con los polos
de la ecuación del valor en la forma simple o singular del valor, que es el trueque. Marx determina que la mercancía que se encuentra en el lado izquierdo, es decir, antes del signo igual, asume la forma relativa del valor, mientras que la mercancía que se encuentra después del signo igual asume la forma del equivalente general. X cantidad de mercancía es igual a Y cantidad de mercancía. La mercancía después del signo igual es el equivalente general y la mercancía antes del signo igual es la mercancía que asume la forma relativa del valor. ¿Qué quiere decir la forma relativa del valor? Es relativa porque la mercancía que está antes del signo igual necesita de otra mercancía para expresar su valor, necesita de una mercancía que haga las veces de equivalente, como si fuera un espejo en el cual la mercancía que asume la forma relativa del valor pueda proyectar su valor, y de esa forma es relativa porque depende de otra mercancía para expresar su valor, no puede expresarla en sí misma, porque esa circunstancia del valor del trabajo abstractamente humano solo se manifiesta en la relación de intercambio a través del valor de cambio. La mercancía que asume la forma de equivalente es una mercancía cuya forma natural, porque Marx habla de la forma natural y de la forma del valor, cuya forma natural hace las veces de un espejo que permite reflejar la forma de valor de la mercancía que asume la forma relativa y que es la mercancía antes del signo igual, y de esa forma determina el valor de la mercancía que está antes del signo igual. No funciona a la inversa, es decir, si yo digo X cantidad de A mercancía es igual a Y cantidad de B mercancía, no puedo decir Y cantidad de B mercancía es igual a X cantidad de A mercancía a la inversa, porque se necesita respetar en cada ecuación los polos de la ecuación del valor. En matemáticas sí, pero en esta ecuación del valor no es lo mismo decir un celular vale tanto como 10 cantidad de chaquetas que a la inversa, porque entonces se está cambiando la mercancía que asume la forma relativa del valor y la que es el equivalente general. La diferencia es la siguiente: si yo digo un celular equivale a 10 chaquetas, el celular es la forma relativa del valor, mientras que la chaqueta asume la forma del equivalente. Si yo invierto la ecuación y digo 10 chaquetas equivalen a un celular, ahora las chaquetas asumen la forma relativa del valor y el celular asume la forma de equivalente. Después de la forma simple o singular del valor, Marx pasa a explicar la forma simple o singular desplegada del valor, donde ya no es una relación de equivalencia entre dos mercancías, sino donde una mercancía que asume la forma relativa del valor proyecta su valor en una secuencia de distintas mercancías. Luego Marx pasa a explicar la forma del equivalente. Típicamente el oro ha sido el equivalente, es decir, en los distintos modos de producción el oro ha sido aquella mercancía que asume la forma de equivalente, en tanto que da los materiales para, en su forma natural, servir de espejo con el fin de reflejar el valor de las mercancías que asumen la forma relativa del valor. Luego, Marx llega a la forma del equivalente general y con ello explica la génesis del dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es el equivalente general en tanto que es aquel espejo en cuya superficie todas las mercancías reflejan su valor, y ese valor es una medida de la cantidad de trabajo abstractamente humano que albergan en su interior, que se encuentra cristalizado en las mercancías y que se expresa a través del valor de cambio en la relación de intercambio. La cantidad de valor está determinada por el tiempo social necesario de producción. A mayor tiempo social necesario de producción, más valor y por lo tanto más trabajo indiferenciado abstractamente humano. A menor tiempo social necesario de producción, menos valor y por lo tanto menos trabajo indiferenciado abstractamente humano. Es por eso que en el primer tomo del Capital, Marx establece una relación inversamente proporcional entre el desarrollo de las fuerzas de producción, el tiempo social necesario de producción y el valor. Es decir, a un mayor desarrollo de las fuerzas de producción, el tiempo necesario de producción disminuye y por lo tanto disminuye el valor. El valor es inversamente proporcional al desarrollo de las fuerzas de producción, es decir, de la fuerza productiva del trabajo. A mayor fuerza productiva del trabajo, menor valor porque el tiempo social necesario de producción disminuye.
a menor fuerza de producción del trabajo, más tiempo social necesario de producción y por lo tanto más valor. Por lo tanto, el dinero es aquel espejo que permite que el valor en tanto una medida de la cantidad de trabajo abstracto que contienen las mercancías se expresa y es lo que determina el precio. Por lo tanto, Marx no solamente explica cómo las mercancías pueden intercambiarse, cómo y por qué las mercancías se vuelven conmensurables, también explica cuál es la función del dinero y cuál es la génesis del precio en el mercado de las mercancías. Hay procesos de valorización adicionales a la de la transformación de valor en dinero con la especulación de capital ficticio, pero en esencia la naturaleza del precio es la dinámica entre el valor que se refleja en el dinero como equivalente general. Luego Marx explica el fetichismo de la mercancía, y el fetichismo de la mercancía es un concepto crucial para el marxismo porque denota toda aquella ideología que encubre, que enmascara, que obnubila las auténticas relaciones sociales de producción y el auténtico funcionamiento del modo de producción capitalista. Hoy en día la economía ortodoxa, que habla de mercados que espontáneamente tienen la tendencia a llegar al equilibrio general, como la escuela de Austria y otras escuelas de la economía ortodoxa que hablan del capitalismo y su tendencia fantasmagórica a llegar al equilibrio. La economía heterodoxa, la microeconomía, y no solo en la economía sino también en otras ciencias sociales como por ejemplo en la sociología, el auge posmoderno de las sociedades líquidas, de las sociedades gaseosas, de todos estos fetichismos de tratar de categorizar la sociedad a partir de fenómenos muy parciales, muy relativos y de una forma muy superficial a la hora de interpretarlos. Todo este auge de la micropolítica, de lo micro, es un fetichismo porque implica romper el análisis de los fenómenos con su desarrollo histórico, romper y aislar esos fenómenos de su entorno económico y político y tratar de explicarlos con una obsesión en unos microdetalles que implican concentrarse únicamente en los árboles y perder de vista el bosque, y ni siquiera son capaces de conceptualizar bien los árboles. Es decir, no son capaces de conceptualizar ni siquiera aquellos pequeños fragmentos relativos, aislados de la realidad que examinan. Examinan, por ejemplo, los Foucaultianos las relaciones de poder en las cárceles, en las instituciones psiquiátricas, el biopoder, pero lo aíslan de la economía, lo aíslan de la historia y por lo tanto ni siquiera son capaces de caracterizar esos microfenómenos que dicen poder estudiar. El posmodernismo, la economía ortodoxa, todo el auge de la ideología burguesa es un fetichismo de la mercancía en tanto que oculta cómo funciona el capitalismo, y el capitalismo funciona de la siguiente forma. El burgués compra los medios de producción, compra la fuerza de trabajo. En el segundo momento del ciclo del capital, el productor, que es el trabajador asalariado contratado por el burgués, produce una mercancía objetiva a su fuerza de trabajo bajo la forma de trabajo útil, produce un valor de uso que luego se comercializa y que en la relación de intercambio, ya sea con otra mercancía en el trueque o ya sea directamente con el equivalente general que es el dinero, esa mercancía proyecta una cierta cantidad de valor en tanto trabajo abstractamente humano que encuentra su equivalente general en el dinero y se le asigna un precio. En el segundo momento del ciclo del capital, el productor, mediante el trabajo abstractamente humano, genera valor medido por el tiempo social necesario de producción, y una parte de ese valor es expropiada por el capitalista, de tal manera que el capitalista le remunera en el salario al proletario solamente una parte de la totalidad del valor que crea, y ahí surge la plusvalía, fruto del plus trabajo. El plus trabajo es aquella porción de la jornada laboral que se trabaja pero que no se remunera en el salario. Matemáticamente uno puede tomar la jornada laboral de un proletario en los distintos sectores de la economía y determinar en qué momento de esa jornada laboral, en qué hora, el proletario produce una cantidad de valor equivalente a la que se le devuelve en el salario, y el trabajo excedente, las horas excedentes que implican una creación de valor excedente que no se devuelve en el salario, se llama plus trabajo y es lo que produce la plusvalía, que puede ser absoluta y relativa. La explotación, por lo tanto, en el modo de producción capitalista tiene su fundamento justamente en la producción de ese valor excedente que el capitalista
apropia bajo la forma de propiedad privada de una parte y otra parte la utiliza para reinvertir en el ciclo de reproducción ampliada de capital, para reinvertir en la compra de medios de producción, en la compra de nuevos trabajadores asalariados. Luego esa mercancía que produce un valor excedente que va a parar en las manos, en los bolsillos de los capitalistas, se comercializa y entra dentro de las dinámicas de competencia entre capitales, recordando que la competencia en el capitalismo es una competencia a muerte, donde los capitales con mayor composición orgánica le sacan valor, le sacan ganancia, ventaja a los capitales con menos desarrollo tecnológico, con menor composición orgánica. Por lo tanto, la teoría del valor implica una crítica frontal a toda forma de fetichismo de la mercancía, a toda ideología que trate de ocultar ese ciclo del capital, que no hable de la plusvalía, que no hable de la subsunción del trabajo asalariado en el capital, que no hable en términos del joven Marx y de la escuela de Frankfurt de la cosificación, de la alienación, que no hable del control centralizado sobre los medios de producción, de la propiedad privada cada vez mayor sobre los recursos naturales, sobre las fuerzas productivas, sobre la ciencia, la tecnología y sobre cada vez más esferas de la vida humana y de la sociedad, de la cultura. Y esa teoría, al arrancar ese velo de malla de la ideología que obnubila, que oculta, que esconde, que tergiversa, al revelar cómo funciona realmente el modo de producción capitalista, debe inspirar una acción política, un proyecto de transformación revolucionaria de la sociedad.